Instituto Nacional de Antropología e Historia, 75 aniversario. El tiempo deja su rastro también en las instituciones. Las voces del conocimiento, el debate, la experiencia. El INA en sus propias palabras. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Esto es Radio INA. Un servidor, Juan Stack, les da la más cordial bienvenida. Conaculta y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en esta emisión, la emisión de este programa en el que hemos invitado a Antonio Huitrón. Muchas gracias, Antonio, por estar aquí. Bienvenido. Gracias, Juan. Y con él vamos a platicar sobre la operación de zonas y sitios arqueológicos. Ya platicaremos y aclararemos cosas sobre la conversación. Pero antes de iniciar esta conversación quiero leer una breve semblanza de Antonio Huitrón Santoyo, que estudió arqueología en la ENA, en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Estudió también museología y diseño museográfico en la EDIMBA, en la Escuela de Diseño del Instituto Nacional de Bellas Artes. Planeación estratégica en el ITAM, en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, y una especialidad en gestión de patrimonio arqueológico y tecnologías de la información en la Universidad Abierta de Cataluña. Su interés profesional se enfoca en la investigación, gestión y administración de recursos culturales, desde los enfoques de la praxis arqueológica, la museología, la planeación y el manejo. Ha sido miembro del equipo Efroimson de análisis y aplicación de metodología de planeación de áreas cultural-natural en áreas protegidas de Centroamérica y el Caribe para The Nature Conservancy. Fue también coordinador técnico del Plan Integral de Conservación y Manejo de la Zona Arqueológica y Monumento Natural Yaxchilán con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y el World Monuments Fund. Formó parte del equipo técnico que estructuró la guía metodológica para la elaboración y evaluación de sistemas de gestión y manejo para ciudades históricas, coordinada por IGLOM, así se dice. Así es. IGLOM, que es la red de investigadores en gobiernos locales mexicanos, en Cedesol, y el programa de estudios sobre la ciudad de la UNAM. Ha sido docente de la ENA en materias de teoría arqueológica, técnicas de investigación y análisis de materiales arqueológicos y manejo patrimonial. Y actualmente es director de operación de sitios de la Coordinación Nacional de Arqueología del INA. Y está aquí con nosotros, como ya se pudieron dar cuenta. Bienvenido de nuevo, Antonio. Muchas gracias, Juan. Un placer estar acá con ustedes. Un saludo al auditorio. Muy bien. Pues vamos a... Para los que no entendemos mucho estos términos, a veces se habla de sitios arqueológicos, de zonas arqueológicas. ¿Qué diferencia habría entre un sitio y una zona, o son lo mismo? Esta pregunta de entrada es fundamental porque hay a veces un uso indistinto de estos términos y existe pues especificaciones que son importantes. Un sitio arqueológico es o puede ser una categoría de investigación, es decir, es un área de interés académico, mientras que una zona arqueológica la hemos nosotros usado retomando de los términos que se emplean en el gremio para hacer referencia a una zona arqueológica abierta al público o en condiciones de visita pública, que no necesariamente o que no tiene decreto, y aquí entramos al siguiente término, que es la zona de monumentos arqueológicos. La zona de monumentos arqueológicos está definida en la ley federal y pues hace referencia a esta área en donde existen o se presume pues la existencia de vestigios arqueológicos, ¿verdad? Y pues es determinada por un decreto de carácter federal emitido por la Presidencia de la República. Estas serían, en términos generales, algunas de las diferencias. Son términos que refieren a una misma dimensión, pero que tienen connotaciones diferentes. Leyendo así a
dando una ojeada a tu síntesis curricular, se ve que tienes una gran experiencia en todos estos temas, tan específicos como eso, y tú en la actualidad eres el director de operación de sitios aquí en el INAH, en la Coordinación Nacional de Arqueología. Quisiera que nos platicaras un poco de esto, que creo que se habla poco de estos temas. ¿Cuál es la historia de esta dirección de operación de sitios arqueológicos? ¿Cuáles son sus principales tareas? ¿Y por qué depende precisamente de la Coordinación Nacional de Arqueología? Claro. La Dirección de Operación de Sitios es un área que se crea a instancias de una necesidad que existía en el instituto de tener el seguimiento y la supervisión de los sitios arqueológicos abiertos al público. Allá por 1994 se crea una primera área que tenía pues estas funciones. Era supervisar, dar seguimiento de todos estos aspectos relacionados con el funcionamiento de las zonas arqueológicas abiertas al público. Antes, ¿cómo funcionaba? Antes de que hubiera este primer intento. Sobre las rodillas. Es una historia. Sí. Es una historia que nos ha interesado mucho documentar. El tema es en qué momento y quiénes y bajo qué condiciones los sitios arqueológicos, toda vez que eran investigados, toda vez que eran realizados los trabajos de consolidación y de presentación de los monumentos por parte de los investigadores, pues entraban en una condición de dejar de ser un yacimiento de investigación y pasaban a ser un área o un lugar con el interés del público visitante. Es algo que está en proceso de identificación, se está llevando a cabo una investigación para poder determinar esto, pero en términos muy generales, los sitios arqueológicos eran supervisados por un departamento, el Departamento de Inspección de Zonas Arqueológicas, en la década de los 60s, 70s, cuando la Dirección de Monumentos Prehispánicos. Y ya en esta siguiente etapa, el interés del instituto está en enfocar toda una serie de prácticas y de disposiciones para la operación y la administración de las zonas arqueológicas. Ahí es un poco donde la dirección entra a cumplir o a cubrir una necesidad, y desde ese entonces está enfocada en algunos aspectos de la operación. Básicamente el tema de la planeación, en cuanto a la incorporación de precisamente técnicas de la planeación para determinar cuáles eran aquellos aspectos que se necesitaban desarrollar para resolver retos y problemáticas que implica a nivel territorial la presencia de una zona arqueológica abierta al público, y sobre todo el tema de la señalización. Es un aspecto importantísimo que el instituto desarrolló de manera muy importante en la década de los 90, con este primer momento de señalizar las zonas arqueológicas con un lenguaje que pudiera transmitir esta condición de espacios de investigación, y era pues parte también del trabajo de la Dirección de Operación de Sitios el tema de la señalización. Ahora, después de varios años en donde la dirección había estado en algunas otras dependencias o instancias del instituto, se incorpora a partir de 2010 a la Coordinación Nacional de Arqueología, en donde su enfoque es mucho más claro. Es decir, son zonas arqueológicas abiertas al público. El objeto de atención de esta dirección, y lo comento porque antes también íbamos trabajando temas de museos y temas de centros históricos, pero al incorporarnos a la coordinación se perfila de manera mucho más clara la función de la dirección, que es todas estas estrategias, todas estas acciones,
para garantizar la protección de las zonas arqueológicas abiertas al público y orientar, ¿sí?, o direccionar el desarrollo. Y por desarrollo de la zona nos referimos precisamente a esta condición que va teniendo de ser visitada y de ir cubriendo las necesidades de los visitantes en cuanto a poder llegar, poder tener información, servicios, etcétera. Me llama la atención esto de la señalización, porque creo que son de los aspectos que se notan cuando no funcionan. Cuando funcionan no se notan, porque todo fluye, todo funciona. O sea, la señalización que abarca entrada, salida, una ruta de visita, donde hay servicios, cédulas, por supuesto. Platícanos un poco sobre esto de la señalización, porque es que antes no había, y precisamente una de sus primeras misiones fue entrar en ese tema. El tema de la señalización es fundamental en un sitio que tiene la vocación de ser visitado. Porque a través de este sistema, en realidad se habla de un sistema de comunicación en donde hay muchos lenguajes, el escrito, el pictográfico, nos posibilita, ¿verdad?, a comunicar lo que queremos comunicar, a informar lo que debemos informar a los visitantes, de tal suerte pues que la visita a un sitio o a un espacio con la posibilidad de ser visitado pueda darse de una manera eficiente. Se le denomina un sistema señalético porque va a incluir información que le va a decir al visitante en dónde está, ¿sí?, a través de una serie de señales que nosotros conocemos como nominales, es decir, está usted en Monte Albán y no está en otro sitio. En Metzompa, ¿verdad? Así es. Sí. También le va a decir cómo es que debe conducirse, qué conducta debe tener al entrar a un espacio con valores patrimoniales, que no es un espacio, si bien es un espacio público, pero tiene una serie de aspectos que lo hacen de tener una diferencia importante, y es esta condición patrimonial. También esta señalización le va a decir a dónde están los servicios, ¿sí?, dónde puede y hacia dónde tiene que ir caminando y conduciendo. O sea, hay un factor importante de orientación y de ubicación del visitante a través de toda una serie de señales de orientación, pero quizá el tema más importante de la señalización es la capacidad de comunicar. Y allí las cédulas o el cedulario incluye información sobre el sitio en términos generales, pero también información específica sobre aspectos relevantes que los investigadores determinan debe ser comunicado hacia los visitantes. Esto lo que nos permite es que el visitante se lleve precisamente estos contenidos producto de la investigación, lo que la hace también ser un recurso de difusión importantísima, pero también incluye toda una serie de mensajes que son importantes para el visitante sobre la importancia de la conservación. Es decir, el visitante en este recorrido al interior de la zona arqueológica va a ir recibiendo a través de distintos lenguajes, el cromático. Nuestras cédulas tienen una gama de colores que están comunicando algo, ubicaciones, regiones ecológicas, identidad institucional. Esto es un aspecto importante. Estos mensajes pues van a ser en este recorrido, como te comentaba, van a ser acumulados por el visitante hacia un entendimiento, una valoración, un reconocimiento de en dónde están y qué papel tienen que jugar en esto de la conservación. Para nosotros
lo resumimos esto señalándolo como una experiencia significativa, una experiencia de aprendizaje, dado que las zonas arqueológicas son espacios educativos y de orden cultural. Entonces, el mensaje que debe salir, pues es precisamente ese: aprendí, tuve una experiencia que me permite regresar o recomendar o tener una actitud positiva o diferente frente al patrimonio. Ya que nos metimos en este tema, siempre da curiosidad, ¿cuál es el proceso para elaborar una cédula? Aparte de qué hacer para que se mantengan actualizadas en cuanto a información y en buen estado incluso los materiales que se utilizan. Pero digamos, una cédula, ¿qué debe contener? O sea, ¿hasta dónde no atiborrar de información que a lo mejor la gente ya no la lee porque es mucha? ¿O cuál es el criterio para saber qué escribir en una cédula? Incluso hay bilingües, ¿no? Ahora, así es. Este también es un aspecto complicado, crucial, y nos lleva a un proceso casi editorial, por decirlo así. Claro. Es prácticamente un proceso editorial que nos lleva a un punto donde hay un investigador, un arqueólogo, que es el que genera estos textos y genera un guión. Es decir, es editorial, pero también hay una similitud, por decirlo así, con el proceso de una museológico, ¿no? Es decir, el investigador es la autoridad en el conocimiento y es quien genera un guión científico y genera los textos de este guión que van a ser distribuidos en el sitio. Para nosotros el proceso es largo, porque tenemos que ir acompañando a los investigadores en lo mejor en términos de las cualidades del sitio, ¿sí? Porque tenemos sitios, por ejemplo, que en los que la evidencia, es decir, los monumentos, lo que vamos a encontrar nos está hablando de temas muy específicos: la religión, el urbanismo, la arquitectura, etcétera. Y bueno, pues son temas que se tienen que considerar en este guión, porque lo que tenemos es el referente, ¿sí? Es decir, estamos visualizando toda una serie de aspectos culturales que son reflejados a través de los monumentos, y que es importantísimo comunicarlo a través de una cédula. Toda vez que el proceso de generación del guión y de contenidos se tiene, es importante aquí mencionarte que una cédula o todas las cédulas que se ponen en una zona arqueológica han sido elaboradas por el arqueólogo o validadas por el arqueólogo, porque así debe de ser. Y no puede suceder, digamos, que el arqueólogo tiene un lenguaje demasiado científico y tiene que entrar otro especialista en hacerlo sencillo, accesible del lenguaje para el público. Allí es precisamente en donde se habla de una traducción, y se habla en términos de, pues, prácticamente metodológicos de una interpretación temática. Es un ámbito, un enfoque que en términos de los sitios patrimoniales viene trabajándose ya desde hace algunos años, muchos años, en Estados Unidos, en Europa, y que en México también lo estamos trabajando, que es precisamente hacer esta traducción de un lenguaje científico, descriptivo, a un lenguaje que comunique, a un lenguaje que nos hable más, menos de aspectos concretos que son evidentes, pero sí más de aquellas cosas que nos evoquen, que nos detonen toda una serie de procesos cognitivos en los visitantes, que nos remitan a hacernos preguntas, a corroborar cosas, a salir con deseos, etcétera. El proceso de la señalización es uno de los temas más interesantes, porque la eficiencia de la comunicación radica en el proceso higiénico, por decirlo así, de la participación del arqueólogo, de quien interpreta, de la comunicación
entre el investigador y el que va a interpretar, pero también hay un aspecto gráfico fundamental, porque muchas veces, si no es que las más, pues estamos hablando de algo en abstracto, y a nuestros visitantes pues no les resulta tan inmediato imaginar o abstraer una imagen sobre lo que pudo haber sido esta ciudad que ahora es de monumentos arqueológicos, pero una ciudad habitada, disfrutada, etcétera. Entonces hay un componente importantísimo que es la imagen en el cedulario. Las técnicas de impresión y la tecnología que tenemos ahora es formidable para esto, porque podemos usar hipotéticos, podemos usar imágenes, podemos usar toda una serie de elementos gráficos para poder con mayor contundencia transmitir estos mensajes. Usamos también la ilustración. Y ahí hay otro diálogo muy interesante entre quien va a ilustrar y el arqueólogo, porque el ilustrador lee el texto y, como cualquier visitante, claro, con una cualidad que es la del dibujo, pues representa este dibujo, y este diálogo está en, bueno, pues se acerca, ¿no? Hay que quitarle un poco, las plumas no son tan altas, el traje no debe ser así. Entonces es un proceso muy, muy, muy interesante, y debo comentarte que este año el Instituto está haciendo un esfuerzo importante por actualizar los contenidos y renovar todo el mobiliario señalético, que al cabo ya de muchos años ha sufrido un deterioro pues natural, después de 10 o años o 15 de estar expuesto a las inclemencias y también pues a algunas actitudes negativas, vandalismo, etcétera, pues ha resultado dañado. Y este año se está trabajando, se está haciendo un esfuerzo importante de la institución por mejorar estas condiciones y renovar todo el mobiliario señalético. Es un proyecto que nosotros estamos muy entusiasmados, porque nos va a dar la oportunidad de usar tecnologías como los códigos QR, como información que el visitante pueda asociar a través de dispositivos móviles, etcétera, que nos acerquen más a un momento en el que estamos viviendo en términos de la inmediatez de la información y de la comunicación, y bueno, pues esperamos que esto vaya desarrollándose. Muy bien, volvamos a los temas más generales, porque esto de la señalética me fascinó. ¿Cuántas zonas arqueológicas están abiertas al público en México? ¿Cuáles son las más visitadas? ¿Hay algún estado de la República que no tenga zonas, sitios arqueológicos abiertos al público? Sí, se cuenta hoy con 187 zonas abiertas al público. La distribución es muy interesante y nos presenta también una serie de cuestionamientos. Si nosotros miramos un mapa de la distribución de estos 187, vamos a ver concentraciones, una densidad mayor en los sitios, en los estados del sur, ¿no? En el centro y pocos en el norte. Te puedo decir que los estados con mayor densidad de sitios abiertos al público son 3, que es el Estado de México. Hay 19 sitios abiertos al público en el Estado de México. Le sigue Quintana Roo. Es el segundo lugar. Es el segundo lugar. Curioso. Tenemos allí 18 sitios. Después Campeche con 16. Y pues va como te comentaba, va disminuyendo hacia el norte. De allí que tengamos estados como Coahuila, en donde no tenemos un sitio abierto al público, o Aguascalientes, en donde tampoco lo hay.
en Aguascalientes hay un sitio que se llama El Ocote, que tiene condiciones de visita, pero estamos trabajando en un proceso que nosotros le llamamos de regularizar la visita, ¿no? Es decir, tenemos adicional a estos 187 abiertos otros tantos sitios que tienen visita pública, ¿sí? Sin estar abiertos, sin estar como propiamente abiertos, con todos los servicios, exactamente, ¿no? Entonces este otro universo pues se está trabajando para generar todas las condiciones precisamente y poder disponer de todos aquellos elementos para que sea una visita de calidad, por decirlo en términos de experiencia. ¿Cuál es la dificultad para organizar un trabajo de esta naturaleza y poder atender con la misma dedicación desde los sitios monumentales más conocidos hasta los más pequeños, los más remotos que tú has mencionado? ¿Cuál es el criterio o qué reto significa para ustedes atender por igual a todos? Esta pregunta es de amplia respuesta, Juan, porque es un proceso, un ámbito muy complejo, el tema de las zonas abiertas al público, porque hay dos ámbitos muy importantes, que es lo que ocurre en el territorio en donde están las zonas abiertas al público. Claro. Y por otro lado es lo que ocurre al interior de la zona arqueológica en términos de su funcionamiento. Estos dos ámbitos hacen que la tarea institucional de operarlos, administrarlos y conservarlos hacia el largo plazo, pues requiera de muchos esfuerzos, requiera de importantes recursos, porque en términos de la operación, los 187 sitios requieren una estructura, me refiero a una unidad básica de operación que puede estar en el sitio, puede estar en el centro INAH. Hoy por hoy, gran parte de las zonas arqueológicas están siendo atendidas por los centros INAH en términos de una administración directa, ¿sí? Es decir, sitios que no tienen un responsable, sitios que no tienen personal en la zona arqueológica, más allá del de custodia, que por supuesto siempre está presente de manera constante en los sitios, y los centros INAH han hecho estas tareas. Hay otros sitios que son los menos, como pues los 10 más visitados, ¿no? Es Chichén, Tulum, Teotihuacán, que son, regresando a la pregunta, la acabo de recordar, los sitios más visitados, ¿no? Es decir, Teotihuacán está en el orden de 2.300.000, 2.400.000 al año, por lo menos en esto con datos del sistema de gestión del 2013, institucional en el 2013, Chichén un poco abajo, 2.200.000 más o menos, y son los sitios que están teniendo pues prácticamente una mayor recepción de visitantes. El año pasado la red de zonas abiertas sumó casi 13 millones de visitantes, lo que es también un aspecto que hace complejo todo el proceso de atención de las zonas arqueológicas, porque pues los visitantes requieren servicios, ¿sí? Y entonces tenemos que tener, no solamente tenerlos, sino tenerlos bien, sanitarios, áreas de descanso, lugares en donde puedan tomar un poco de agua, etcétera. Pero también el otro ámbito, de lo que sucede en el territorio, es muy interesante, porque gran parte de lo que sucede en el territorio va a impactar en la zona arqueológica. Tenemos procesos, algunos consolidados de desarrollo urbano, que han pues prácticamente acorralado los polígonos, han generado
islas, ¿no? Hay sí. procesos latentes en muchos lugares en donde la falta de una planeación a nivel municipal y de ordenamiento del territorio pues ha llevado a comprometer seriamente algunos aspectos de los valores de los sitios arqueológicos. Ese es un aspecto que también la institución está trabajando de manera muy fuerte e intensa para resolver y generar mejores condiciones en el entorno, precisamente para reducir estas posibilidades de riesgo que implican o que se implican los sitios y las zonas arqueológicas. Le recordamos a nuestros ciberescuchas que estamos platicando con Antonio Huitrón sobre operación de zonas y sitios arqueológicos y que estamos transmitiendo desde la Colonia Roma de la Ciudad de México a través de www.radio.ina.gov.mx y estamos hablando sobre este tema del que casi no se toca. Por ejemplo, ¿qué es lo que deben buscar los visitantes en una zona arqueológica? ¿Cómo preparar una visita? ¿Cómo hacerla más provechosa, disfrutable? Ya dirigido a la gente que nos está escuchando. Claro. Yo creo que lo que debe buscar el visitante es una experiencia educativa. Ajá. No obstante, las motivaciones para ir a una zona arqueológica son diversas. Pues desde ir a tomar la foto, que ha sido un poco algo que hemos notado a través de una serie de monitoreos que hemos hecho en las zonas arqueológicas en cuanto a qué es lo que motiva a los visitantes a ir o a acudir a una zona arqueológica, y muchas veces pues tienen que ver con situaciones en donde pues hay que ir a Teotihuacán, por ejemplo, o hay que ir a Chichén Itzá, o porque se presentan ciertos fenómenos que llama la atención a los visitantes y van y toman la foto y van y yo estuve y aquí, recurren, ¿no? exacto, es un poco el testimonio, ¿no? Uh-huh. Yo estuve y esto también conlleva una serie de intereses, por ejemplo el subir a las partes superiores de los edificios, ¿no? Uh-huh. Porque pues es importante estar en ese lugar, tener el registro de que uno subió, por ejemplo, al Nohochmul en Cobá o a Kukulcán en Chichén Itzá. Pero creo que nuestros visitantes tienen que ir con una actitud abierta para aprender. Las zonas arqueológicas representan un abanico importante de experiencias. Este encuentro con el pasado, esta posibilidad de reflexionar sobre lo que somos, lo que fue otro momento, el contacto también con un ambiente natural que propició la generación y el desarrollo de estas ciudades en su momento, y también, bueno, ¿por qué no ir acompañar a la familia, a tener un rato de conocimiento, etcétera? Los visitantes, creo, o nuestros visitantes deben de ir abiertos a encontrar cosas en las zonas arqueológicas, más allá propiamente del testimonio, que es importante, ¿verdad? Sí, está bien, ¿no? Está bien. Estamos hablando de los visitantes, precisamente. ¿Cuáles serían las responsabilidades de los visitantes al entrar a una zona arqueológica? O sea, tienen derechos, pero también tienen obligaciones, digamos. Así es. Entrar a una zona arqueológica, hay una serie de aspectos que necesariamente tenemos que poner como regulaciones. Uh-huh. En todas las zonas arqueológicas, en un panel de información, se le dice al visitante a través de pictogramas qué es lo que puede y qué es lo que no puede hacer. Y estos son pues de carácter general, son recomendaciones, no son prohibiciones, son recomendaciones, precisamente porque si nosotros o si los visitantes las llevan a cabo, pues su experiencia va a ser mucho más placentera y mucho más provechosa, y pues va
está desde no ingresar con mascotas, no fumar, no entrar con mochilas o bultos, no entrar tampoco con armas de fuego, con bebidas alcohólicas, etcétera, que son aspectos que muchas veces están asociados con prácticas que son, digamos, que afectan la experiencia y que afectan también el patrimonio. No es esto desconocido, pero bueno, cuando los visitantes muchas veces no toman estas recomendaciones, pues suceden muchas veces accidentes que son es algo que el instituto trabaja mucho para evitar, ¿no? Ocurren otra serie de situaciones que están fuera de la naturaleza de un espacio cultural, es decir, nuestro visitante, las zonas están en un espacio abierto, ¿sí? Y bueno, pues el visitante se siente a veces o muchas veces con esta posibilidad de hacer cosas que le llama un espacio exterior, pero que muchas veces van en contra del propio patrimonio y de su experiencia y de su seguridad. Entonces, la recomendación o lo que debe hacer el visitante también es mirar que va a estar en un espacio con una vocación noble, que es la de la educativa, y que puede tener una experiencia importante, y que pues debe cumplir o dar o observar una serie de recomendaciones. Por ejemplo, ¿cuándo se puede o no se puede subir a la pirámide más alta de la zona? A veces se deja, a veces no. Sí. ¿Es por afluencia o...? Hay varios criterios allí. Algo que los visitantes buscan mucho es eso, es subir. Uno, si está ya en Calakmul y sube en el edificio principal, pues tiene una panorámica impresionante de la selva, y eso, bueno, pues es una estampa, eso se va quedando. Y en muchos sitios los criterios que se toman es el estado de conservación. ¿Sí? Otro aspecto también es el riesgo. Claro. Hay algunos, si nosotros recordamos algunos de los edificios prehispánicos, pues la huella de la escalera, de la escalinata, a veces es muy reducida. Incluso uno ve y observa a los visitantes cómo van bajando en diagonal, porque la huella no es suficientemente amplia para un pie colocado. No mide 30 por 20, ¿verdad? Así es. Entonces, hay entre otros, pues está este riesgo que implica el estado de conservación, también la afluencia. Hay sitios en donde, por ejemplo, en Teotihuacán, me comentaba el arqueólogo Alejandro Sarabia que el domingo pasado subieron alrededor de 30,000 personas en un dispositivo muy controlado que se tiene ya en la Pirámide del Sol, en donde se hace una fila, se determinó el flujo, digamos, la cantidad de personas que podían subir con toda la seguridad, con el riesgo controlado, pero bueno, la gente está deseosa un poco de eso, y pues allí es importante que nuestros visitantes sean comprensivos con nosotros en aquellos sitios en donde por disposiciones de conservación, de seguridad, no puede uno acceder a estos edificios. O el caso de la tumba de Pacal en Palenque. Así es, así es. Van a ver la reproducción en el Museo de Sitio. Claro. Pero ya bajar ya es complicado porque las condiciones es un suelo
una piedra muy resbalosa por la humedad, y hay un riesgo allí que no podemos correr, y debemos, ese es un aspecto crucial para la institución, ser responsables con la seguridad de nuestros visitantes, pero también con el tema de la protección de los bienes arqueológicos. Hablando de estos riesgos, ¿cuáles son las estrategias de atención para públicos, digamos, mayores de edad o necesidades especiales? Es un tema importantísimo, porque hay un debate en todo esto, y es un poco el tema también de la accesibilidad a estos espacios, ¿no? Hay una serie de estrategias que se van desarrollando a nivel general y específico, porque no en todos los sitios arqueológicos existe la posibilidad del acceso a, por ejemplo, personas con discapacidad motriz, porque pues los sitios, las ciudades prehispánicas no fueron pensadas necesariamente como un espacio de visita. Entonces se han hecho, por ejemplo, en la zona arqueológica de Teotihuacán, en la puerta 3, si no me equivoco, hay un andador hacia un mirador precisamente para personas que acuden o visitantes en silla de ruedas. Hay también en algunos otros sitios disposiciones de seguridad, normas de seguridad y de protección civil que nos establecen hasta dónde se puede, en dónde sí se puede y cómo conducir estos públicos. Todas las zonas arqueológicas, a través de, por ejemplo, el programa de prevención de desastres en materia de patrimonio cultural, tiene ya implementada una serie de estrategias, planes de contingencia, etcétera, no solamente para el tema de la seguridad de las personas, sino también para este gran tema de la prevención de algún tipo de afectación o de desastre por algún fenómeno de tipo natural, ¿no? o antropogénico en este Inundación, caso. Así es. Fuego, así es. Sismo, por supuesto. Así es, que no estamos... hay una cosa, hay un tema interesante en eso, que hay una suerte de reducción, por decirlo, natural, porque nuestros sitios arqueológicos fueron muy bien pensados. Entonces, ya tenían su prelina. Así es. Entonces, lo que tenemos son sitios que tienen pocas probabilidades de ser afectados, no están del todo fuera de un riesgo o de un peligro, pero esto nos ayuda mucho, ¿no? Uh-huh. ¿En las zonas arqueológicas continúan los trabajos de investigación en todas o solamente en algunas? Y cuando hay trabajos de investigación en zonas abiertas al público, ¿cuáles son las estrategias que sigue la 2, la Dirección de Operación de Sitios, para implementar que esto sea posible, en fin, que avance la investigación y que no haya riesgos para el público? Claro, la investigación es una actividad pues sistemática en muchos de los sitios. El año pasado nosotros, a través de la información del Consejo de Arqueología, identificamos que de nuestras 187 existe o hay un proyecto de investigación en más de 100. Uh-huh. La investigación es un proceso constante en los sitios, se da con distintos intereses o matices. Algunos tienen que ver con solucionar problemáticas de los sitios, ¿no? Por ejemplo, alguna plaza que se inunda, pues a través de un proceso de investigación se determina, se ubican los drenajes, se limpian los drenajes y se obtiene información, pero se resuelve una problemática en el sitio. La otra vertiente, pues, es la investigación que va acrecentando el conocimiento sobre el sitio, sobre aspectos
que no se tienen del todo determinados. Por ejemplo, en Calakmul hay un proyecto de investigación sostenido por muchos años. En Teotihuacán existen por lo menos 4 grandes proyectos de investigación, y en este número de más de 100 pues se están llevando a cabo estas investigaciones. Nosotros tenemos en el caso de los sitios en donde se están llevando a cabo investigaciones, tenemos poca injerencia en términos de estrategias. Hay por ejemplo, en la señalización, en donde usamos o disponemos en los sitios de una señal en donde se comunica o se informa que está un proyecto de investigación, se llama Arqueólogos Trabajando, la cédula, que ha resultado muy atractiva para los visitantes, pero las zonas arqueológicas son las que disponen de una serie de acciones. Pues se confinan las áreas, se informa al visitante que se está llevando a cabo una investigación, etcétera. Y a lo mejor en algunos lugares habrá ventanas y en otros los arqueólogos prefieren que la gente no vea, así ¿no? Es, así es. En fin, es correcto. Se nos va transcurriendo el tiempo y me gustaría que habláramos el vínculo con la sociedad. Dentro de las tareas que realiza la Dirección de Operación de Sitios, ¿qué importancia tiene el trabajo de vinculación con las poblaciones aledañas? Es fundamental. Te comentaba hace un rato que nosotros entendemos, y eso es un aspecto, un enfoque, partimos de un enfoque en donde entendemos que las zonas arqueológicas forman parte de una dinámica territorial. En muchos casos han determinado esa dinámica hacia un lado o hacia el otro. Por ejemplo, Palenque, no se puede entender el desarrollo del municipio sin la presencia de la zona arqueológica. La vocación del territorio turística tiene que ver con la zona arqueológica. Pero también hay otros procesos que se dan a nivel territorial y en donde la zona arqueológica es un factor clave. Por eso es que el uso social del patrimonio implica necesariamente el vínculo y el desarrollo de procesos de apropiación, porque pues una zona arqueológica es un área cultural, pero no es patrimonial hasta que la gente, ¿sí?, se encuentra, se apropia en un sentido más amplio del sitio, de la importancia de su protección, etcétera. Es un área clave en el territorio, porque también la zona arqueológica puede detonar procesos en el territorio de desarrollo, de mejoramiento de condiciones, etcétera. Son espacios, puntos de atracción. Hay en este momento 2 ejes de la política de gobierno de la República importantes, que es la estrategia en contra del hambre, y en donde las zonas arqueológicas tienen un papel importante con los programas de empleo temporal, pero también lo pudieran tener si lanzamos un poco más allá la piedra, en un sentido de generar estos procesos de sinergia para la solución de problemáticas a través de programas sociales que el gobierno de la República tiene. Pero también el otro eje es el de combate y de prevención de la delincuencia, en donde las zonas arqueológicas posicionadas que se tienen pueden y se convierten en espacios de la comunidad. Hay un ejemplo brutal, porque lo digo así con mucha emoción, que es la zona arqueológica de Trincheras, de Cerro de Trincheras, en Sonora, que es un ejemplo maravilloso de la posibilidad de una zona arqueológica, de un vestigio del pasado, en una relación muy estrecha con la sociedad, con los jóvenes, y en donde han encontrado en un entorno como el que uno encuentra en varios lugares del norte por el tema de la inseguridad, pues son una suerte de oasis
en donde los chicos han encontrado la posibilidad de mirar un futuro que no es necesariamente el que se observa en términos de noticiosos o mediáticos. Sí. El mantenimiento. ¿Qué tan complejo resultan los trabajos de mantenimiento de los sitios arqueológicos? ¿Qué ocurriría si no se hicieran? ¿Y cuáles son los principales retos que representan en las diferentes zonas del país? El funcionamiento de la zona o de las zonas arqueológicas viene con un factor determinante también, que es la sistematicidad en las acciones de mantenimiento. El mantenimiento no solamente para los bienes arqueológicos, que es fundamental en términos de su preservación, pero también el tema de los mantenimientos o del mantenimiento de la infraestructura, que es un aspecto que el visitante quizá tiene con mayor proximidad. El instituto cuenta con recursos pues ejercidos a través de proyectos de mantenimiento menor, proyectos de mantenimiento de infraestructura. Hay una inversión importante de la institución en este rubro, que se apoya, como lo comentaba, en los últimos 3 o 4 años con el programa Empleo Temporal, que ha sido una vía importante de acercamiento con la población, pero también para solucionar algunos retos en el tema de los mantenimientos. Y hablando de retos, pues es enorme también lo que tenemos al frente al ampliar la capacidad del instituto para dotar con cada vez más recursos, por supuesto, de una manera eficiente, para cubrir las múltiples necesidades que tenemos en las zonas arqueológicas. El entorno natural. ¿Qué papel juega la protección y el respeto de los entornos naturales en las estrategias de manejo de las zonas arqueológicas? Hay un eje que desde la investigación arqueológica se tiene, que es este entendimiento de una ciudad o de un asentamiento del pasado con un entorno natural que posibilitó que se pudiera dar. Actualmente esta relación o este enfoque entre lo cultural y lo natural se mantiene. Se procura en la mayor parte de los programas de trabajo de las zonas arqueológicas las actividades relacionadas con la reforestación o la recuperación de los entornos naturales. Es algo indisociable. Tenemos también más de 40 sitios, 40 zonas arqueológicas en concurrencia con un área natural protegida, ya sea de carácter federal, estatal o municipal, y allí, bueno, pues las estrategias se conjugan con las dependencias que están encargadas de esto, Semarnat, CONAM o las secretarías en los estados, para procurar precisamente estrategias comunes que permitan la protección, la conservación del entorno natural. Entendemos una ciudad prehispánica asociada con su entorno, ¿no? Y bueno, la experiencia que tiene uno cuando va de camino a Calakmul, ¿verdad? Cuando va uno ingresando hacia el macizo de selva, en donde el entorno es rico en eso y en fauna, y se encuentra uno incluso algunos especímenes que cruzan por la calle. Bien, los arqueólogos liberan, así dicen ellos,
zonas arqueológicas o hallazgos o para que se continúen obras públicas, pero digamos los arqueólogos también tienen que liberar los sitios para que se puedan abrir al público, es decir, ya hay condiciones como para que se abra al público. ¿Cuál es el criterio para abrir nuevas zonas arqueológicas? Los criterios son varios. Hay una normatividad en la institución para la apertura de zonas arqueológicas, pero sin ir a eso, que es una serie de normas, un criterio rector es la investigación. Es decir, un sitio que ha sido estudiado, que se tiene el conocimiento o parte del conocimiento sobre el sitio, que se han determinado límites, que se han determinado pues sus cualidades, es mucho más próximo a poder abrirse. Es decir, se sabe, se tiene conocimiento sobre el sitio y el proceso de apertura es un proceso también muy complicado que implica muchos aspectos a nivel de instituto, pero también a nivel del territorio en donde se encuentra. El criterio también que el instituto ha colocado sobre la mesa es que las condiciones que se tengan sean las correctas y las adecuadas. Y esto implica infraestructura, implica capacidad financiera o económica, de personal, la seguridad de la protección, de la salvaguardia, son aspectos cruciales en todo esto. Y cruza estas decisiones la posibilidad de ampliar la oferta educativa. ¿Sí? La apertura de zonas arqueológicas está relacionada precisamente con esto. Tenemos 187 zonas abiertas, representados muchas culturas, muchos periodos de la historia de México, pero hay algunos que no lo tenemos representado, ¿no? En el norte de México, pocos sitios tenemos sobre esta etapa de caza-recolección, y hay algunos otros estados en donde tenemos poco representada algunas etapas o algunas culturas. En mi opinión, hay una enorme posibilidad allí de ampliar esta oferta educativa, ¿verdad? Con la apertura de nuevas zonas, ¿sí? Pero fundamentalmente teniendo como criterio la investigación y la capacidad para su protección y su desarrollo ordenado en el futuro. Ya casi se termina esta conversación porque el tiempo es implacable y quisiera preguntarte qué ha representado para ti en lo personal la experiencia de trabajar en este trabajo, valga la redundancia, tan específico de la operación de sitios, y si nos puede recomendar algo que leer o a qué sitios meternos de internet para empaparnos más de este tema. Claro. En lo personal ha sido una delicia, pues, porque es un ámbito que se observa como accesorio, ¿sí? En la disciplina arqueológica la investigación es científica, va encaminada a buscar el conocimiento, pero hay también una parte importante del desarrollo profesional en la arqueología y tiene que ver con esta otra parte del proceso de investigación, que es el tema del manejo del patrimonio arqueológico, de su gestión, de su administración, de su operación, que implica también procesos serios de investigación para conocer, para poder establecer estrategias, para poder determinar acciones puntuales, generales o específicas que nos posibiliten la salvaguardia del patrimonio. En lo personal ha sido importante para el desarrollo, para mi desarrollo profesional. Creo que la institución está teniendo una intención y una actitud importante en sistematizar estos procesos, en identificar cuáles son los factores, los aspectos que están comprometiendo, que representan potencialmente algún riesgo para esto, que es
una pues máxima, que es la conservación de este patrimonio. Muy bien. Hay, continuando con la respuesta, Juan, pues hay una serie de libros, de títulos que nos pueden ayudar muchísimo. Yo mencionaré algunos generales, pues. Claro. Pues está aquello de Joseph Ballard sobre la gestión del patrimonio arqueológico. Está una bibliografía importantísima para el caso mexicano de la doctora Nelly Robles, para el caso de Mitla, para el caso de Monte Albán. Pero yo aprovecharía, si me lo permites, Juan, para comentar que estamos nosotros desarrollando un centro de documentación para la gestión del patrimonio arqueológico, precisamente en las oficinas de Donceles, allí en donde está el archivo técnico de la Coordinación Nacional de Arqueología, y pues allí pueden encontrar bibliografía específica sobre el tema de la gestión, y también documentación de los procesos que el Instituto ha llevado a lo largo de los años relacionado con el tema precisamente de la gestión, del manejo y de la operación de las zonas arqueológicas. ¿Donceles qué número? Donceles es que no tiene número, es la casa del Marqués del Apartado, domicilio claro. conocido. La entrada es por la calle de Donceles, es Argentina número 12. Exactamente. Pero se entra por Donceles. Se entra por Donceles, no tenemos su número. Al Colegio Nacional. Esa es la referencia. Muy bien, muchas gracias a Antonio Huitrón por esta conversación y por darnos la luz sobre estos temas. Muchas gracias. Gracias y muy buenas tardes. Gracias. Bien, amigos, pues de esta manera, un servidor, Juan Stack, a nombre de Radio INA, de la Dirección de Medios de Comunicación, damos por terminada esta emisión del programa, agradeciendo la generosa participación de Antonio Huitrón Santoyo sobre este tema de los sitios, la operación de los sitios arqueológicos. Nuestros escuchas, los invitamos a que consulten más temas de nuestra producción a través de www.radio.ina.gov.mx. Como siempre, agradecemos el especial apoyo para la realización de esta serie a Pedro Francisco Sánchez Nava y a Luis Alberto López Guario. Es una producción de la Dirección de Medios de Comunicación a través de Gabriela Marentes y Evanibaldo Morales. Operación técnica, Javier Cortés y Lauro Gaspar. En la realización, investigación y cuestionario, Yuriria Contreras. Gracias, buenas tardes, hasta la próxima. Instituto Nacional de Antropología e Historia, 75 aniversario. Conaculta. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia.